Entonces, bueno, usted revisaron usted ya revisó la corrección del trabajo 1, ya en términos Sí, generales estuvo bueno. En el sistema se cayeron, pero por un detalle, o sea, por un signo. Y el otro que se cayeron fue en el rango, en el cuan rango. cuando C era arbitrario, o sea, cuando C era C. Así que ahí el rango era 3, usted le dio 1. Claro, porque empezaron a despejar las filas, no partieron de arriba, entonces por eso se complicó la cosa. Pero está bien, un 6, no es mala nota. De ahí vamos a ver qué hacemos con esa nota, ¿eh? Podemos ponerla como una cuarta nota o podemos reemplazarla por alguna de las peores notas de los 3 certámenes, ¿ya? Ahí ustedes deciden. Apoyo la segunda opción. Claro, por eso, ahí vamos, porque vamos a ir haciendo controles cortitos, así como este, 2 ejercicios, 3 ejercicios, se van acumulando, después sacamos una media, y ahí, entonces, claro, se puede reemplazar por la peor nota de los certámenes. Ujú. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Lo último que estuvimos viendo fueron los sistemas de ecuaciones, ya vimos cómo calcular los sistemas de ecuaciones, vimos cómo escribirlo como una matriz y calcularlo a través de una matriz. Entonces hoy día lo que vamos a ver es la inversa generalizada. ¿Ya? La inversa generalizada. Eh, cuando uno, cuando uno quiere, ay, cuando uno quiere, no me gustó esa pantalla completa mejor. Ahí sí. Entonces, cuando uno quiere calcular una matriz inversa, usted sabe que no todas las matrices tienen inversa, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuándo una matriz no va a tener inversa? ¿Ya? En dos ocasiones una matriz no va a tener inversa. La primera ocasión es cuando la matriz no sea cuadrada. ¿Ya? Es una condición necesaria para que tenga inversa que sea cuadrada. ¿Ya? Y la segunda condición es que la matriz no sea singular, es decir, que la matriz tenga un determinante distinto de cero. ¿Ya? Si una matriz es cuadrada y tiene un determinante distinto de cero, entonces decimos que esa matriz tiene inversa. Y si tiene inversa es única. ¿Ya? Es decir, para una matriz A existe una única A elevado a la menos 1. ¿Ya? Tal que, ¿no es cierto? Si yo multiplico A por la inversa, me da la identidad. Pero existe una matriz inversa generalizada, o también se le conoce como pseudo inversa, ¿ya? Como pseudo inversa. Y la característica de esta matriz inversa generalizada es de que todas las matrices, sin importar el tamaño de la matriz, sin importar que sea cuadrada o rectangular, y sin importar si es una matriz singular, es decir, que su determinante sea cero, tiene una inversa generalizada o una pseudo inversa. Es más, una matriz A cualquiera puede tener más de una inversa generalizada. ¿Cuál es la condición para que una matriz sea inversa generalizada de otra matriz? Eso es lo que dice acá. Una inversa generalizada de una matriz A, que es de tamaño n por p, es cualquier inversa, se le va a llamar así, A con una rayita, no se le pone el menos 1, solamente se le pone la rayita, que satisfaga esta condición. Es decir, que A multiplicada por la inversa generalizada multiplicada por A me dé exactamente la matriz original, es decir, me dé la matriz A. ¿Ya? Como les decía, esta inversa generalizada no es única. Una matriz puede tener más de una inversa generalizada. A excepción, ya, a excepción que A sea no singular, es decir, que la matriz original sí tenga una inversa. ¿Ya? Sí tengo una inversa. En ese caso, la inversa generalizada coincide con la inversa. ¿Ya?
a la cual se le llama también inversa condicional. ¿Me explico? Si una matriz, lo que estoy diciendo es esto, si una matriz no tiene inversa tradicional, ¿ya? Puedo calcularle su inversa generalizada. Y esta inversa generalizada pueden ser varias posibles inversas generalizadas. Cualquier matriz que cumpla esta condición, cualquier matriz A raya que cumpla esta condición, se va a decir que es una matriz inversa generalizada. Ahora bien, si la matriz original, es decir, la matriz A, es cuadrada y es no singular, es decir, su determinante es distinto de cero, entonces sí tiene una matriz inversa. Por lo tanto, la inversa generalizada coincide con la inversa tradicional y obviamente es única. ¿Ya? Es única. ¿Se entiende entonces, verdad? Sí, profe. Si no tiene inversa tradicional, es decir, si no cumple las dos condiciones principales, que es que sean cuadradas y además que sean no singulares, es decir, que su determinante sea distinto de cero, entonces puedo encontrar una inversa generalizada. Ahora, si tiene inversa, ¿ya? Si tiene inversa, entonces la inversa coincide con la inversa generalizada y en este caso, solo en este caso, esa inversa generalizada es única, no hay otra. ¿Ya? Toda inversa, perdón, toda matriz, ya sea cuadrada o rectangular, como decía, tiene una inversa generalizada. ¿Ya? Inclusive los vectores. ¿Ya? Los vectores. Es decir, si yo tengo un vector de tamaño n por 1, ese vector de tamaño n por 1 también tiene una inversa generalizada. ¿Ya? También tiene una inversa generalizada y obviamente cumple esta condición, que el vector multiplicado por la inversa generalizada multiplicada por el mismo vector me da exactamente el vector original. ¿Ya? Y lo otro importante es que si yo tengo una matriz A cuyo tamaño es n por p, ¿ya? Cuyo tamaño es n por p, entonces cualquier matriz inversa generalizada de A tiene que ser de tamaño p por n. ¿Ya? ¿Y eso por qué tiene que ser así? Eso tiene que ser así para poder multiplicarla. ¿Ya? Para poder multiplicarse. Si la matriz A es de tamaño n por p, entonces necesariamente la matriz A generalizada tiene que ser, si este es n por p, tiene que ser p por n, ¿ya? Para que este producto pueda ser realizado, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo calculamos una matriz inversa generalizada? Vamos a ver dos formas de calcular, ¿ya? Vamos a suponer primero, esta es la primera forma, que tengo una matriz A, esta matriz A, ¿ya? Esta matriz A, que es de tamaño n por p, ¿ya? Es de tamaño n por p, y además tiene rango R, ¿ya? Tiene un rango R, ¿ya? Entonces, la matriz A yo la puedo particionar. Cualquier matriz de un tamaño grande puede ser particionada, dividida. En este caso lo puedo dividir en 4 submatrices, ¿ya? A cada una de esas submatrices le llamamos A11, A12, A21, A22. Está particionada, ¿ya? Donde esta matriz de acá, A11, es de rango, es cuadrada, ¿ya? Es cuadrada de tamaño R por R. Es decir, es cuadrada de tamaño igual al rango, ¿ya? De la matriz original. Y además, esta matriz o esta submatriz también tiene rango R. Por lo tanto, una inversa generalizada de A va a estar dado por esta matriz. Inversa generalizada va a ser la inversa de esta submatriz A11 y además agregamos estas otras matrices, son puras matrices de ceros, de tal forma que esta matriz que me quede inversa generalizada sea de tamaño p por n. Entonces uno va agregando ceros, tantos ceros como sea necesario para
que el tamaño de la matriz inversa generalizada sea P por N, ya que la matriz original es de tamaño N por P. Entonces, esta es una forma de calcular o determinar una matriz inversa generalizada. Como corolario de este teorema, ocurre lo mismo para esta otra subdivisión o esta otra submatriz, ¿ya? Es decir, yo puedo trabajar con esta submatriz y así calcular la matriz inversa generalizada, o puedo trabajar con esta submatriz A22 de esta manera y también encuentro una matriz generalizada. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, a partir de esta matriz ya puedo encontrar de inmediato dos matrices inversas generalizadas, utilizando la primera submatriz A11 o utilizando la segunda submatriz A22. ¿No? Ahora bien, esa es la primera forma de calcular, esa es una forma de calcular la inversa generalizada de una matriz A. Ahora bien, una forma generalizada de poder calcular la matriz inversa generalizada, valga la redundancia, ¿ya? Es que ese algoritmo que nosotros hicimos acá, lo podemos extrapolar o lo podemos generalizar para cualquier submatriz de la matriz original, no necesariamente que estén aquí en las esquinas, como en ese caso o como en este caso. Puedo tomar filas y columnas, ¿ya?, de la matriz original, puedo tomar filas o columnas que no necesariamente son adyacentes, es decir, que no necesariamente está una al lado de la otra, ¿ya? Y para poder encontrar entonces mi inversa generalizada, vamos a seguir el siguiente algoritmo de 5 pasos, ¿ya? Recuerden, una matriz A de tamaño n por p, cuyo rango de la matriz es R. Ya sabemos lo que es el rango, ¿no es cierto? El número de filas y columnas linealmente independientes, ¿ya? Entonces, para poder encontrar la matriz inversa generalizada, entonces encontramos cualquier submatriz C de esta matriz grande, cualquier submatriz C de orden R por R, no singular. No singular significa que su determinante es distinto de cero. Y lo importante es que no necesariamente los elementos de C ocupan filas y columnas adyacentes. Es decir, no tiene por qué ser la primera fila con la segunda fila, por ejemplo. Puede ser la primera fila y la tercera fila. La primera columna y la tercera columna. ¿Ya? Entonces, uno lo puede obtener esa submatriz de cualquier forma. Lo importante es que el tamaño de esa submatriz sea una submatriz cuadrada de tamaño R por R, donde R es el rango de la matriz original. Y además el rango de esta nueva matriz o de esta nueva submatriz también debe ser R. Es decir, debe tener el mismo rango que la matriz original. Tengo una matriz original de rango R, obtengo una submatriz y esta submatriz, que es del mismo orden, cuadrada, del mismo orden R por R, también tiene que tener rango R. Una vez que encontré esa submatriz C, ya, de mi matriz original, entonces encuentro, a partir de esa submatriz C, encuentro la inversa de esa submatriz C, y además encuentro la traspuesta de esa inversa, ¿ya? Entonces, encuentro mi matriz C, de esa matriz C obtengo la inversa, y de esa inversa obtengo su traspuesta. Entonces, el paso número 3 es reemplazar los elementos de la matriz C por los elementos de la matriz C a la menos 1 traspuesta. ¿Ya? Reemplazo los elementos ubicados en la matriz C por los elementos encontrados en la traspuesta de la inversa. Y reemplace todos los demás elementos de A por ceros. Transpongo esa matriz, ¿ya? Transpongo esa matriz
y encuentro entonces mi matriz resultante. Esa matriz resultante va a ser mi inversa generalizada de mi matriz A. Es decir, va a cumplir esta condición, que A multiplicado por esa inversa, multiplicado por A, me tiene que necesariamente dar la matriz original. ¿Ya? Así es entonces como encontramos una matriz inversa. Veamos un ejemplo, una inversa generalizada. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo una matriz A, ¿ya? Mi matriz A. Supongamos que esta matriz es una matriz de No orden se ve, 3, profe. perdón, ahí sí. Ahí sí. Una matriz A que es de orden 3 por 2. Entonces, supongamos que tengo la matriz 3, 5, 2. La segunda columna sería 0, por ejemplo, 1, 2. Ahí. Entonces, esta matriz, como podemos observar, es una matriz de orden 3 por 2. ¿Estamos de acuerdo? 3 filas, 2 columnas. ¿Ya? 3 filas, 2 columnas. Por lo tanto, yo sé automáticamente que mi matriz inversa generalizada, cualquiera que sea, ¿ya? Cualquiera que sea, tiene que ser de orden 2 por 3. ¿Ya? Recuerden, si una matriz es de orden, la matriz original es de orden n por p, entonces la inversa generalizada tiene que ser p por n. ¿Ya? Para que después podamos multiplicar. Fíjense que la matriz original es una matriz rectangular. Ya es una matriz rectangular. Por lo tanto, yo no puedo calcular la inversa tradicional sobre esta matriz. ¿Ya? Porque para poder calcular la inversa tradicional, necesito que la matriz original sea una matriz cuadrada. ¿Ya? Como esta matriz no es una matriz cuadrada, entonces ya no puedo encontrar la matriz inversa tradicional. Entonces lo que voy a hacer, en ese caso, es encontrar la inversa generalizada o la pseudo inversa. Entonces, para poder encontrar una submatriz C, ¿ya? Primero debo conocer el rango de esta matriz A, ¿ya? Porque recuerden que el rango me va a determinar el tamaño de esa submatriz C, porque la submatriz C tiene que ser de tamaño R por R, donde R es el rango. Por lo tanto, lo primero que calculo acá o determino es el rango de esta matriz. Entonces, recuerden que para calcular el rango utilizamos el método, ¿no es cierto?, de la escalonada. Es decir, eso, ¿no es cierto? Esto que está acá debemos dejarlo igual a 0. Entonces, o utilizamos el 3 como pivote, entonces, a la fila 2, ¿no es cierto? A la fila 2 le voy a sumar la fila 1 multiplicada por ¿quién? Yo quiero que este me dé 0, ¿no es cierto? O sea, 3 por ¿qué número? Por menos 3 5 tercios. por menos 5 tercios. Muy bien. Entonces, a la fila 1 por menos 5 tercios. ¿Ya? Y la fila 3, ¿no es cierto? La fila 3, la fila 3, le voy a sumar a la fila 1 multiplicado por menos 2 tercios. menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Veamos qué nos queda. Menos 5, bueno, obviamente la primera fila me queda igual, 3, 0. Entonces sería menos 5 tercios por 3 me daría menos 5, más 5, 0. Menos 5 tercios por 0 es 0, más 1 me daría 1. Y ahora con la tercera fila. Menos 2 tercios por 3 me daría menos 2, y le sumo 2, me daría 0. Menos 2 tercios por 0, 0, le sumo 2, me daría 2. Ahí. Entonces fíjense que esto, ahí. Entonces ahora necesito este 2 eliminarlo. ¿No es cierto? Necesito eliminar ese 2.
¿Sí? ¿Cómo lo hago? A la fila, a la 2 fila 3 le voy se a le suma una sumar 2 la fila 2 por menos multiplicado por 2. menos 2. Ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, la fila 1 me queda igual, la fila 2 me queda igual, y acá sería menos 2 por 3. Ah, no, aquí me equivoqué. Ah, no, perdón. Estoy multiplicando la fila 2. Menos 2 por 0, 0, más 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Y ahí sí me quedaría entonces la escalonada. Por lo tanto, ¿cuál sería el rango? El rango de la matriz A, de la matriz original. 2. 2. Muy bien. Muy bien. El rango entonces sería 2. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Entonces me quedaría que la matriz, que el rango de la matriz A es igual a 2. Por lo tanto, la submatriz C tiene que ser de orden 2 por 2. ¿Ya? Y además debe tener el mismo rango que la matriz original, es decir, tiene que tener rango 2. Entonces, yo puedo utilizar cualquier fila y cualquier columna. Por lo tanto, voy a utilizar, por ejemplo, la fila 1, ¿ya? La fila 1, 3, 0, y voy a utilizar la fila 3, 2, 2, 2. Ahí, ¿ya? Acá tengo una submatriz C de orden 2 por 2, que es lo mismo que R por R, ¿no es cierto? Porque el rango ya vimos que es 2. Y lo que habría que ver es qué rango tiene esta matriz C, porque necesariamente debe tener el mismo rango que la matriz original, es decir, rango 2. Entonces calculémosles el rango a esta matriz. 3, 0, 2, 2. Escalonada, ahí. Entonces simplemente necesito este 2 dejarlo en 0. Entonces, ¿qué hago? A la fila 2 le voy a sumar la fila 1 multiplicada por Menos menos, 3 menos menos, menos 2 2, tercios. 2 tercios. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Entonces, ¿qué me quedaría? La primera fila me queda igual, 0, y la segunda fila sería menos 2 tercios por 3 me daría menos 2, más 2, 0. Menos 2 tercios por 0, 0, más 2, 2. Ahí. Por lo tanto, ¿cuál sería el rango de esa matriz? 2. 2. Perfecto. Entonces cumple la condición. Rango 2. Entonces ponemos acá, el rango de la matriz C es 2. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Encontrar la inversa de C y encontrar luego la traspuesta de esa inversa. ¿No es cierto? Ese es el algoritmo. Entonces, primero ya encontré mi submatriz. Primero calculo el rango de la matriz A, que es 2. Después encuentro una submatriz, ya que en este caso es 3, 0, 2, 2. Veo que cumple la condición de que el tamaño es R por R y además que el rango de esa submatriz es 2. Entonces ahora simplemente lo que necesito es calcular la C a la menos 1. Es decir, la inversa de C. ¿Ya? La inversa de C. Recuerden que la inversa de C es 1 sobre el determinante de C, ¿no es cierto? Multiplicado por la adjunta de la matriz C, ¿no es cierto? Así calculamos la inversa de una matriz cuadrada. El determinante de la matriz C es multiplicar cruzado. 3 por 2, 6, menos 2 por 0, 0. O sea, el determinante de esta matriz es un sexto. ¿Estamos de acuerdo? Voy a Sí. bajar esto acá. El determinante es un sexto. Es multiplicar 3 por 2 menos 2 por 0. Un sexto. Y la adjunta
Ya, la adjunta. Recuerden que la adjunta, primero calculamos los menores, después los cofactores. Lo vamos a ir haciendo al tiro. Los menores. Para encontrar esta posición, cerramos esa, y me quedaría el 2. Para encontrar esta posición, cerramos esa, me quedaría el 0. Para encontrar esta posición, cerramos esa, me queda el 2. Y para encontrar esta posición, cerramos esa, y me quedaría el 3. Ahí. Esos serían mis menores. Y ahora vemos los cofactores, que son los signos. 1, 1, par, ¿no es cierto? Menos 1 elevado a par es positivo. Me quedaría 2 positivo. Esta posición, acá, esta posición sería la posición 1, 2, 3. Por lo tanto, menos 1 elevado a 3 me daría menos. Esta posición, bueno, da lo mismo porque es 0, no tiene signo. Y esta posición es la posición 2, 2, que es par, menos 1 elevado a par es positivo. Por lo tanto, ahí tengo mi adjunta. Y ahora simplemente multiplico un sexto por esa adjunta. ¿No es cierto? Y eso me daría que mi matriz inversa sería un sexto por 2, que sería un tercio, un sexto por 0, que sería 0, un sexto por menos 2, sería menos un tercio, y un sexto por 3, que sería un medio. Un medio. Ahí tengo entonces mi matriz inversa. Un tercio, ya, un tercio, 0, menos un tercio, un medio. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. No, me equivoqué. ¿A dónde? Me equivoqué. Porque esto hay que transponerlo. Eso le voy a preguntar delante, la fórmula original. Sí, Es porque es por la adjunto traspuesta de los traspuesta. cofactores, ¿no es cierto? Entonces esto es al revés. Es un sexto. Y la respuesta de eso sería 2 menos 2 y 0, 3. Ahí sí. Ahí sí. Los cofactores, ¿no es cierto? Traspuesto. Y ahora sí sería un sexto por 2, sería un tercio. Un sexto por menos 2 sería menos un tercio. Un sexto por 0, que sería 0. Y un sexto por 3, que sería un medio. Ahí sí. Esa sí sería mi inversa. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Tengo Sí, ahí entonces sí. la inversa. Voy a borrar acá. Ahí. Y voy a escribir acá la inversa. Un tercio menos un tercio, 0, un medio. Listo, tengo la inversa. Y ahora necesitamos, según el algoritmo, encontrar la traspuesta de esta inversa. ¿Ya? Entonces, eso implica que C a la menos 1 traspuesto sería lo que es fila pasa a ser columna. Es decir, me quedaría un tercio, 0, menos un tercio, un medio. Ahí. Listo. Ahí tengo entonces la inversa de C y tengo la traspuesta de mi inversa. ¿Qué nos dice ahora el algoritmo? Voy a compartir para recordar el algoritmo. Compartir. Ahí. Ahí. Ya, encontrar C a la menos 1 y C a la menos 1 traspuesto. Lo acabo de encontrar. Después dice, reemplace los elementos de C por los elementos de C a la menos 1 traspuesta. Reemplace todos los demás elementos en A por 0. Transponga la matriz resultante. ¿Ya? Entonces, dejo de compartir. Me dice, reemplace los elementos de C, estos elementos que son de C,
el 3, el 0, el 2 y el 2, reemplácenlo por los elementos de C a la menos 1 de traspuesta. Un tercio, menos un tercio, 0, menos un medio. ¿Dónde la reemplazo? En la matriz A. ¿Ya? En la matriz A. ¿Ya? En la matriz A. Entonces, si lo reemplazo, esto me va a quedar igual a ¿qué? Fíjense, el 3, que es de este 3 que está acá, que es de la submatriz, sería, en esta misma posición, sería el 1/3. ¿Sí? Entonces, en vez de escribir 3 acá, escribo 1/3. ¿Me siguen o no? Sí. 1/3. Ahí. Después, el 0, que está en esta posición, y Menos que un está acá, tercio. que lo reemplazo por menos 1/3. Menos 1/3. La fila 2 quedaría igual. No, porque dice que lo demás lo reemplazamos con 0. Entonces aquí sería Ah, 0, 0. Después, el 2 sería 0 y el otro 2 sería un medio. Un medio. Ahí. y ¿Ya? ahí queda con rango 2. Y después me dice, ¿qué me dice? Transponga la matriz resultante. Transponga la matriz resultante. Por lo tanto, la inversa generalizada de la matriz A sería la matriz traspuesta. Es decir, sería lo que fila pasa a ser columna. 1/3 menos 1/3, 0, 0, 0, 1 medio. Y esa sería entonces la matriz inversa generalizada de esta matriz A. Esta que está acá es una de las posibles matrices inversas generalizadas de esta matriz A. Otra podría ser a lo mejor, si en vez de utilizar C igual a 3, 0, 2, 2, a lo mejor utilizo la matriz, la submatriz 3, 0, 5, 1. 3, 0, 5, 1 y veo si también tiene rango 2, ¿ya? Y si tiene rango 2, hago el mismo procedimiento y voy a encontrar otra matriz inversa generalizada. Ahora, ¿cómo compruebo que efectivamente esta matriz A raya sea inversa generalizada? Basta con que yo pruebe que la matriz A multiplicada por la matriz A inversa generalizada multiplicada por la matriz A me tiene que dar como resultado la matriz original. ¿Ya? Con esto yo puedo comprobar que efectivamente esta matriz A inversa generalizada es efectivamente la matriz inversa generalizada de A. ¿Ya? Comprobémosla. ¿Ya? Ya. Comprobémosla. Para eso, como es una multiplicación larga, utilicemos, utilizamos, por ejemplo, un programa. Un clásico programa Symbolab. Lo conoce, ¿verdad? Symbolab. Voy a compartir pantalla para que lo podamos ver. Compartir pantalla y ese es. Ahí. ¿Ya? Ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces lo que vamos a multiplicar es la matriz A, la matriz A, la matriz inversa generalizada que acabamos de encontrar, por nuevamente la matriz A, y como resultado me tiene que dar la matriz A. Si ocurre eso, entonces efectivamente la matriz que encontramos es una inversa generalizada para A. Entonces, la matriz A es una matriz de 3×3. La voy a... Acá la tengo escrita en mi cuaderno. Sería... no, no es una matriz de 3×3. La matriz A, me equivoqué, es una matriz de 3×2. Es una matriz de 3×2. ¿No es cierto? Que sería 3, 5, 2. 3, 5, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. A esa la vamos a multiplicar por la matriz
inversa generalizada que acabamos de encontrar, que es de orden 2 por 3, ¿no es cierto? Ujú. Que es de Sí. orden 2 por 3. Busco una de orden 2 por 3. Acá. 2 por 3. Que sería 1/3 por columna menos 1/3. Menos 1/3. La segunda columna sería 0, 0. 0, 0. Y la tercera columna sería 0, 1 medio. ¿Estamos de acuerdo, ah? Sí. 0, 1 medio. Ahí, mí. 0, 1 medio. Muy bien. Y nuevamente la multiplicamos por la matriz A, que es de 3 por 2. 3, 5, 2, 0, 1, 2. Entonces, esta multiplicación me debiera dar como resultado la matriz original, es decir, esta matriz, la matriz A. Veamos. Justamente me da la matriz original. 3, 5, 2, 0, 1, 2. Por lo tanto, efectivamente, esta matriz que está acá en el medio es la matriz inversa generalizada, ¿ya? La matriz inversa generalizada de esta matriz A. ¿Ya? Por lo tanto, así encontramos nuestra matriz inversa generalizada. En este caso, claramente nos podemos dar cuenta que es una matriz que originalmente no podríamos haber encontrado una matriz inversa. ¿Por qué? Porque era una matriz rectangular. ¿Ya? Una matriz rectangular. Mire, les voy a dar... ¿dónde se me fueron las matrices acá? Se me perdieron las matrices. Acá está, matriz. Miren, voy a darle la siguiente matriz de 3 por 3. Esta matriz es la matriz 2, 1, 3. La otra es 2, 0, 2. Y la otra es 3, perdón, 1, no, 3, 1, 4. 1, 4. Esta es una matriz cuadrada de orden 3 por 3. Entonces yo quiero calcular la inversa de esta matriz. ¿Ya? Inversa. Voy ahí. Fíjese lo que sale acá la respuesta. La matriz es singular. ¿Qué significa que sea singular? Significa que su determinante es igual a 0. Por lo tanto, acá hay una segunda ocasión en donde no puedo calcular una matriz inversa tradicional. En el ejemplo, no podíamos calcularla. ¿Por qué? Porque era una matriz rectangular. Entonces dijimos, bueno, calculemos la inversa generalizada, la calculamos. Ahora aquí me dan una inversa cuadrada. Cumple la condición de ser inversa cuadrada. Sí, pero es una matriz singular, es decir, su determinante es 0. Por lo tanto, tampoco me permite encontrar una matriz inversa tradicional. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, lo que hay que hacer en este caso, si yo quiero encontrar la inversa, es encontrar la inversa generalizada, ¿ya? La inversa generalizada de esta matriz. Entonces, fíjense, calculémosles el rango a esta matriz. El rango de esta matriz es 2. El rango de esa matriz es 2. Si nosotros hacemos la escalonada, entonces vamos a llegar a que el rango efectivamente nos dio 2. Por lo tanto, dado que el rango es 2, entonces necesito encontrar una submatriz C, ¿no es cierto?, que sea de tamaño 2 por 2, ¿ya? Que sea de tamaño 2 por 2. Y si puedo utilizar, por ejemplo, esa submatriz
puedo utilizar, por ejemplo, esa otra submatriz si utilizo el teorema y utilizo el corolario. Pero si utilizo el algoritmo, puedo utilizar, por ejemplo, esa matriz 2, 2, 1, 0. O puedo utilizar 2, 3, 2, 4. Lo importante es que sea de 2 por 2 y además que el rango de esa submatriz sea también 2. Entonces, veo qué pasa con la matriz 2, 2, 1, 0 y veo su rango. ¿Es 2? Me sirve. ¿Qué pasa con la matriz 2, 3, 0, 1? Veo su rango. ¿Es 2? Me sirve. ¿Ya? Y obviamente su determinante tiene que ser distinto de 0 porque hay que calcular la inversa. ¿Qué pasa con la matriz 1, 0, 3, 2? Si su rango es 2, me sirve. Y así, con las 2, 3, 1, 1. Fíjense que aquí yo puedo hacer muchas combinaciones de submatrices de orden 2 por 2. Lo importante es que también tenga rango 2. Y si, por ejemplo, yo puedo encontrar acá 7 submatrices de orden 2 por 2, cuyo rango es 2, entonces puedo encontrar 7 inversas generalizadas. ¿Se entiende o no, María Fernanda? Sí, profe. Ya. Entonces, esa es una tareita que se las voy a dejar. Anote esta matriz, Ya. matriz A, esa matriz A, 2, 1, 3, 2, 0, 2, 3, 1, 4, y encuentre a lo menos 2 matrices inversas generalizadas. ¿Ya? A lo menos 2. Listo. Muy bien, no llegó nunca Juanito. Voy a dejar de compartir. Y entonces, usted avísele por favor a Juan de que mañana no vamos a tener clase porque me toca ir a pinchazo. Ya. ¿Ya? Y 9:30, 10, ya, estamos en la hora. Quedamos hasta acá entonces con las matrices inversas generalizadas. Ahora, esta inversa generalizada tiene algunas propiedades y también tiene algunas propiedades relacionadas a los sistemas de ecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos a ver cómo utilizar la inversa generalizada, por ejemplo, para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Ah, ya. Muy bien. Quedamos hasta acá entonces, María Alejandra, y nos vemos si todo sale bien la próxima semana. Un abrazo, cuídese mucho. Que le vaya bien mañana, profe. Gracias. Cualquier cosa le aviso. Si me muero, le aviso. Ya. Chao. Chao, chao.